Muy buenos días a todas y todos, senador Araya, senador Durresti. Buenos días también al ministro del Deporte que se encuentra con nosotros, Jaime Pizarro, su asesor legislativo, el señor Hugo Castelli. También quiero saludar a la Secretaría, a nuestros asesores, asesoras, a propósito del primer punto que tenemos en tabla y ya estamos viendo algunos conectados. Hemos invitado y les agradezco profundamente porque la verdad es que para nosotros es muy valioso que nos puedan acompañar y entregar su opinión respecto de este proyecto a la señora María Elena Santibáñez, que insisto está por Zoom, también al señor Carlos Cabezas, se ha excusado el señor Gabriel Saliasnik, que lo habíamos invitado, pero lo digo porque, insisto, se está excusado, y entiendo que también va a estar por Zoom en calidad de oyente la cofundadora y voluntaria señora Constanza del Río, acompañada de la señora María Antonieta Sá. Así que le voy a dar la palabra al señor secretario porque veo que tenemos cuenta y luego continuamos con la discusión del primer proyecto de tabla. Muchas gracias, Presidenta, sus señorías, muy buenos días, su ministro, muy buenos días, invitados, invitadas, muy buenos días. Señora Presidenta, se recibió en esta Secretaría una comunicación de la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, la señora Daniela Santana, mediante la cual remite un informe denominado Prescripción de la acción penal en caso de trata de menores de edad. En este documento se analiza la prescripción de la acción penal de crímenes y simples delitos en el derecho comparado, particularmente en Estados Unidos, México, España, Francia, Alemania, Nueva Zelanda y Japón, y especifica si la legislación contempla el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal. Sus señorías tienen a su disposición este documento en sus carpetas. Muchas gracias, señor secretario. Entonces vamos a, no sé si alguien tiene un vario sobre la cuenta. Sí, senador Durresti. Sí, una consulta, Presidenta, a la Secretaría. ¿Cómo estamos en el plazo de la propuesta de la Corte Suprema? Tengo entendido que ahí no está corriendo el plazo. Me gustaría tener la certeza de cuáles son la fecha. El gobierno retiró un nombre, se mantiene otro. Creo que es importante porque o se van a ver en conjunto o se van a ver por separado. No está el Ejecutivo está la subsecretaria de Derecho Humano, pero no es ella específicamente la que lleva estas nominaciones. Me gustaría saber eso, al menos es lo que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista de eso. Y en otro punto, Presidenta, pedirle que pudiéramos poner en discusión el proyecto de el derecho a la ciudad, un proyecto que ya comenzamos a ver y que estaba pendiente para poder verlo y seguramente discutirlo. Gracias, senador. A ver, sobre el segundo punto, a propósito del proyecto del campo Somos Autores, quedamos a la espera de expertos, de académicos, de invitar para poder oír y luego votar en general en una segunda sesión que lo volvamos a discutir el proyecto. Entonces, si tenemos esos nombres, encantados nos coordinamos, los invitamos y lo ponemos, por ejemplo, la próxima semana. Sobre el primer punto, le quiero dar la palabra a la Secretaría más que todo por la cuestión de los plazos, pero efectivamente el gobierno tiene retirado un nombre, todavía no ingresa la segunda propuesta y hasta donde entiendo parece que retiró la urgencia a propósito de los plazos, ¿no? No sé, señor secretario. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, sus señorías, entiende la Secretaría lo siguiente. El primer nombre, como ustedes saben, fue retirado, el de Álvaro Vidal, y junto con el retiro de ese nombre se retiró también la urgencia correspondiente a ese nombre. Entonces, nosotros entendemos que lo que está vigente es la urgencia del segundo nombre, del segundo candidato, pero nos comunicaron en algún momento de manera extraoficial que el Ejecutivo estaba considerando la posibilidad también de retirar ese nombre y que estaban a la espera de fijar acordar un nuevo candidato, un nuevo postulante. Sí, yo creo que... Senador Durresti, senador Araya. Sí, Presidente, esto es como cuando un ex senador decía o se está embarazado o no se está embarazado, no está un poquito embarazado, o está presentado o está retirado, no hay una instancia en de que está por retirarse. Claro. Para todos los efectos legales está presentado y ahí hay un plazo. Entonces, como nosotros tenemos semana
regional la otra semana. Es bueno tener claridad, principalmente, Presidenta, desde el punto de vista de que nosotros tenemos que hacer un procedimiento de audiencia y toda esa situación. Yo solo pediría eso que, insisto, el gobierno o retira o no retira, pero no hay una posición que está por retirar. No, o quita la urgencia también de ese nombre, cosa de que no corra ese plazo. Porque en realidad el plazo está sujeto a la urgencia del nombre, por decirlo de alguna manera, que sigue en camino, ¿no? Usted tiene toda la razón, sí. Pero solo yo hago la referencia, y si van dos, si va uno, cada uno hay que revisarlo en su mérito, pero creo que es muy relevante que tengamos la claridad de cuáles son los plazos. Sí, acá tengo en la mano el oficio que llegó recién, y de hecho con fecha... No tengo fecha de lo... Ok, se va a dar cuenta hoy día en la sala, pero donde retira la urgencia respecto de don Omar Astudillo Contreras. Por lo tanto, retirada la urgencia, no es que estén retirando el nombre, esta sesión es pública, entonces también quiero ser súper clara en aquello. Están retirando la urgencia contemplada en el numeral 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República para la solicitud de acuerdo del Honorable Senado relativo al oficio general de la Presidencia, exactamente, no corre plazo, que propone el nombramiento como ministro de la Excelentísima Corte Suprema don Omar Antonio Astudillo Contreras. Bueno, por lo menos a propósito de que se retira la urgencia de este nombre y por lo tanto no corre el plazo, obviamente que las conversaciones tendrán que ir en la línea de qué va a ocurrir con ese segundo nombre que tienen que enviar al Congreso para su revisión y aprobación o no. Bueno, dicho eso, saludo a la senadora Esberger, saludo al senador Matías Walker. Vamos con el primer proyecto en la tabla porque además tenemos invitados y muchísimas gracias que hayan aceptado nuestra invitación. Los presenté, pero le quiero dar la palabra para el primer proyecto que tenemos en tabla, que es continuar el estudio en primer trámite constitucional que modifique el Código Penal con el objeto de sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal e incorporar su imprescriptibilidad. Quiero comentar que la invitación también fue señalada para que ojalá nos puedan ilustrar a propósito de este último tema, ¿no?, de la imprescriptibilidad. Así que en ese orden, a la señora María Elena Santibáñez tiene la palabra. Muchas gracias, honorables senadores, y gracias por la invitación. A ver, en relación con este proyecto, señalar que en principio un entendimiento correcto supone partir por la tipificación de esta nueva forma de trata, ¿cierto? Antes de hablar del tema de la imprescriptibilidad. En ese sentido, señalar que este delito, ¿cierto?, comenzó originalmente como un delito de tráfico, que así se llamaba, vinculado al tema de explotación sexual originalmente, estoy hablando del año 95, ¿sí? Y luego el año 2011, entonces, con el fin de adaptar nuestra legislación a lo que es la Convención de Palermo, se incorporan las finalidades que están establecidas en la Convención de Palermo, ¿sí? La incorporación de esta nueva modalidad escapa un poco a lo que establece la propia Convención de Palermo, ¿cierto?, que no lo señala como una de las formas que constituirían las finalidades de la trata. En ese sentido quiero llamar la atención, no que sea algo que me parezca, digamos, favorable, ¿cierto?, el tema de la adopción ilegal, pero hay que tomar en consideración las finalidades de la trata que estarían junto a la adopción ilegal, ¿sí?, que son todas finalidades de explotación, digamos, manifiesta: extracción de órganos, explotación sexual, servidumbre, trabajo forzado, ¿sí? Entonces, el temor que hay detrás del tema de la adopción ilegal está vinculado justamente a que los chicos, ¿cierto?, que sean víctimas de adopción ilegal, que ya es un delito, ¿cierto?, en nuestro país, ¿sí?, y que sería sancionado por ese delito y probablemente en otros países de los cuales provendrían estos niños también sería un delito. Está pensado, ¿cierto?, en el temor de que estos niños sean víctimas de explotación sexual o de trabajo forzado o servidumbre. En ese sentido, lo que hay es una presunción, ¿cierto?, de que la sola adopción ilegal traería consigo esta explotación sexual, servidumbre, etc. Y en ese entendimiento
sería como redundante establecer la adopción ilegal. No sé si me explico, ¿cierto? O sea, en el fondo lo que hay detrás es este temor de que los niños sean víctimas de explotación sexual, etcétera. A menos que lo que estemos haciendo es derechamente presumiendo, ¿cierto?, que luego de una adopción ilegal el niño va a ser objeto eh, de algún tipo de explotación que tendría que ser distinta, ¿cierto?, a las otras dos, porque si no bastaría con la explotación sexual y con la servidumbre. Entonces, tiendo a pensar que más bien lo que se quiere es facilitar la prueba, ¿cierto?, en este caso, y que bastando la adopción ilegal, lo que hay es una presunción de esta posible explotación, ¿sí? Eso, por un lado, y quisiera dejarlo de manifiesto, que se tomara en consideración que estoy considerando una situación distinta a los objetos de trata, que incluso lo trata, valga la redundancia, la propia Convención de Palermo. Eso por un lado. Por otro lado, las modificaciones que tienen que ver con la prescripción, ¿cierto? Si bien tienen por objeto, en el fondo, resaltar la gravedad de este delito, pero se produce ahí una inconsistencia, ¿cierto? Si es que quiero modificar de esta manera el tema de la prescripción de la acción penal, toda vez que la imprescriptibilidad de los delitos que están señaladas en el Código Penal se refieren todas, si se fijan, a delitos sexuales, ¿cierto? Delitos que están vinculados a explotación sexual o, qué sé yo, robo, etcétera, pero todos con vinculación a delitos sexuales. Porque la lógica detrás de la imprescriptibilidad tiene que ver precisamente con la fenomenología propia de los delitos sexuales, que hace que en general las víctimas tarden mucho en denunciar, ¿cierto? Entonces, si lo que se quiere es elevar, digamos, la gravedad de este delito y establecer en conjunto con la tipificación también la imprescriptibilidad, lo que corresponde es hacerlo en una norma distinta a esa, ¿sí? Porque si no, en el fondo, el sistema pierde consistencia y lo que debiese hacer es entonces establecer que todos los delitos contra menores de edad son imprescriptibles, que no es la lógica del sistema. Sí, no sé si me explico. Entonces, en ese sentido, estaría mal pensado, me parece, o no daría un correcto entendimiento, porque, por ejemplo, yo pudiese pensar, ¿cómo es posible que la trata de personas con fines de explotación, con fines de extracción de órganos, o con fines o con fines asociados a servidumbre, no esté sujeto a la misma regla de imprescriptibilidad y solo lo esté la de explotación sexual, que tiene una lógica, pero en conjunto con la adopción ilegal, que ya mencioné que no parece a primera vista tener exactamente la misma gravedad que las otras finalidades asociadas a la trata? Y en el mismo sentido, ¿cierto? Caería la norma del artículo 13.9 quinque, ¿cierto? Que establece esto de la mutación de la acción penal pública previa instancia particular desde un delito de acción penal pública, digamos, tratándose de menores de edad, a uno de acción penal pública previa instancia particular, porque se trata en todos los casos de delitos de carácter sexual que por su naturaleza, ¿cierto?, dan lugar a esa acción penal previa instancia particular tratándose de adultos, ¿sí? Entonces, nuevamente pasaría lo mismo, que está regulado este caso de de trata de personas con finalidades de adopción ilegal en conjunto con este grupo de delitos que está vinculado a delitos de carácter sexual, ¿sí? Entonces, la única forma en que eso tendría algún sentido sería incorporar, además de la adopción ilegal, que esa adopción ilegal sea con finalidades de carácter sexual, lo que lo haría redundante frente al delito de trata con finalidades de explotación sexual. Esa es la opinión que me merece a mí el proyecto. O sea, creo que primero hay que valorar si realmente le voy a dar la misma gravedad al supuesto de trata de personas con finalidades de adopción ilegal, que lo que hace en el fondo es presumir esta explotación, que puede ser de carácter sexual u otro tipo de explotación que ya está regulado en delito de trata, y en el entendido que se quiera adoptar esa decisión, ¿cierto? Que a mí me parece que un poco lo que hace es equiparar situaciones que pueden ser distintas, ¿cierto?, entre sí en cuanto a gravedad.
Si quiero establecer además una regla especial respecto al tema de prescripción, me parece que no es la forma de hacerlo incorporándolo a las normativas que ya están establecidas en nuestro código y que obedecen a una razón de ser distinta que está vinculada a delitos de carácter sexual. Eso es lo que quisiera comentarles. No sé si quedo atenta a cualquier comentario. Muchísimas gracias, María Elena. Queremos darle la palabra inmediatamente a nuestro segundo invitado y después de haberlo escuchado a los dos, le vamos a dar la palabra a quienes están presentes aquí en la comisión. Entonces, la palabra al señor Carlos Cabezas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tiendo a estar bastante de acuerdo con la opinión de la profesora Santibáñez. Para no reiterar algunos temas, me parece que también vale la pena tomar en consideración que el delito de adopción está experimentando una modificación en virtud de la nueva ley de adopción que se encuentra promulgada pero no publicada. Y me parece también, complementando la opinión de la profesora, darle también una revisión muy breve a lo que es el delito, cómo va a quedar configurado efectivamente una vez que se publique la ley. Esto se encuentra contemplado en el artículo 71 de la ley que ya ha sido promulgada, no publicada, insisto, todavía en el diario oficial, en que la adopción dice que, bueno, la adopción ilegal sería la obtención ilegal de la entrega de un niño o adolescente, el que, con vulneración de los procedimientos previstos por la ley, obtiene la entrega de un niño o adolescente para sí o para otra persona. 1. Para facilitar la constitución o modificación de su estado civil. 2. Alterar su filiación. Y 3. Obtener su cuidado personal, será sancionado con presidio menor en su grado medio. Quiero detenerme en que primero la nueva ley no, a diferencia de lo que hacía la ley de adopción todavía vigente, pronto a fenecer, no habla de adopción ilegal, sino que distribuye los resultados posibles en estas tres circunstancias que ya he indicado. Pero en todo caso siempre está detrás la idea de la obtención de un niño o adolescente para sí o para un tercero. Y eso lleva también, y complementando lo que decía la profesora Santibáñez, el bien jurídico ofendido en este caso, en el caso de la adopción. Si uno sigue la organización y lo que dice la nueva ley de adopción, uno tendría, o yo tiendo a concluir, de que los fines o la finalidad o la tutela que se persigue con el delito de adopción está principalmente ligada no tanto o no principalmente o no directamente a la seguridad del menor, sino que en realidad tanto a su estado civil como a la identidad, es decir, como bienes jurídicos tutelados principalmente. Entonces, si colocamos la adopción ilegal dentro del conjunto de finalidades de la trata, efectivamente podemos tener un inconveniente, incluso si se trata de menores de edad, porque en la trata, en el inciso segundo del 411 Quater, obviamente no es necesario ninguna de las circunstancias que sí están presentes en el inciso primero. ¿En qué sentido? En que hay que hacer una distinción, y así lo hace la poca doctrina que se dedica al tema. Hay que hacer una distinción entre lo que se podría denominar trata con fines de adopción y la adopción con fines de trata, que son cosas distintas. La trata con fines de adopción sería justamente, que es lo que me da la impresión que persigue el proyecto, considerar que la trata de personas, en este caso de niños, niñas o adolescentes, estaría orientado hacia la adopción propiamente tal. En cambio, la adopción con fines de trata sería un poco lo que la profesora Santibáñez indicaba previamente, esta suerte de presunción de que a través de la adopción, en el fondo yo voy a perseguir las otras finalidades, por ejemplo, la explotación sexual o, por ejemplo, la reducción a la servidumbre. Y en ese sentido, creo que podrían haber, aunque esto ya es un asunto que quizás escapa al motivo de esta citación, podría haber quizás algún problema concursal entre el artículo 411 Quater y el artículo 71, en el sentido en que podrían haber conductas muy parecidas que estén captadas por ambos, especialmente cuando la adopción ilegal que se encuentra en la nueva ley de adopción
no solamente indica que la obtención puede ser para sí, sino que también para un tercero. Entonces uno tendría que también concluir que ese tercero podría también caber, su conducta podría caer también en el artículo 411 quater, generándose entonces un problema porque tendríamos dos normas que captarían la misma conducta. Ahora, con respecto a la imprescriptibilidad, efectivamente el artículo 94 bis del Código Penal dispone que la mayor parte todas en realidad las conductas están orientadas principalmente a declarar que este tipo de delitos son imprescriptibles en razón principalmente de que el niño o niña adolescente cuando lo sufre es muy probable que o desconozca el contenido antijurídico de lo que está sufriendo y por lo tanto no entiende que es delito, o está amenazado o tiene miedo o está intimidado por su círculo familiar o de la persona que ha generado, que está realizando este tipo de conducta. Si uno atiende al 94 bis, efectivamente pareciera haber una suerte de lógica del sistema que señala la profesora Santibáñez en el sentido en que en realidad son estos los delitos y esta es la razón por la cual preferimos la imprescriptibilidad y no otras formas como por ejemplo la suspensión de la prescripción hasta que la víctima cumpla 18 años. Parcialmente podría entenderse que es parte de la lógica del sistema solamente si entendemos de que el descubrimiento del delito se produce con mucha posterioridad al momento en que, o podría producirse con mucha posterioridad después de que el niño, niña, adolescente ha cumplido ya 18 años y por lo tanto ha dejado de ser un niño, niña y adolescente, pero es cierto que también faltan esas características que en los delitos sexuales parecieran justificar la incorporación de este tipo de conductas a un catálogo de delitos imprescriptibles. A ello habría que sumar porque no podría ser la gravedad del delito, porque si fuese por el criterio de gravedad del delito tendríamos otros delitos imprescriptibles y no lo es, como por ejemplo el homicidio. También entonces, y eso lo indico en la minuta, también entonces cabe la duda de si la trata con fines de adopción va a ser declarada imprescriptible. ¿Va a pasar lo mismo con la adopción ilegal, por ejemplo? Porque eso no está resuelto en la ley, en la ley promulgada, todavía no publicada, no hay ninguna norma sobre el particular, así que habría que concluir entonces de que la adopción ilegal sigue el mismo, tiene la misma característica que la gran mayoría de los delitos, es decir, es una conducta prescriptible. Y en cambio la trata no, la trata con fines de adopción no. Y eso me parece que también podría ser un problema sistemático de difícil resolución. Finalmente, yo no soy muy favorable a ampliar el catálogo de conductas imprescriptibles por razones principalmente tanto de sistema como del equilibrio con otras finalidades dentro del procedimiento penal y dentro del derecho penal sustantivo. Y me parece, por lo tanto, que esta incorporación tiende a generar o va a generar ruido, puesto que no pertenece o no tiene las mismas características que el resto de los delitos que se encuentran contemplados en el artículo 94 bis y que, por lo tanto, tienen este régimen en particular a propósito de la extinción de la responsabilidad criminal. De hecho, y solamente para terminar, la adopción ilegal originalmente, en el largo íter de tramitación de dicha ley, originalmente sí prescribía o sí tenía una norma en particular acerca de la prescripción que era muy parecida al ya fenecido artículo 369 quater del Código Penal, es decir, reservaba o hacía comenzar el curso del plazo de prescripción solamente al cumplimiento de los 18 años del menor, pero eso fue retirado y no apareció finalmente en la ley tal como aparece actualmente promulgada. Esa es la opinión y por lo tanto también quedo muy atento a las consultas y a las preguntas que puedan realizar. Gracias. Muchísimas gracias a ambos profesores
por habernos dado su opinión, por habernos acompañado. Voy a darle la palabra a los senadores para que podamos hacerle algunas consultas. Yo también tengo anotadas algunas, así que no sé quién me ha pedido la palabra. Senador Urresti, ¿no? Ok, sí, sí. Yo tengo una duda, mi pregunta, bueno, es para ambos, pero a propósito del distingo que hizo usted, Carlos, porque distingue entre trata con fines de adopción y evidentemente la adopción con fines de trata. Y marca un punto en que, a propósito de la nueva ley, obviamente lo que busca este proyecto, que es la trata con fines de adopción, podría eventualmente estar allí establecida, ¿cierto?, una pena. Pero la verdad es que lo vimos, de hecho, la sesión pasada, cuando partimos con esta discusión, está presente la subsecretaria de Derechos Humanos, que esto no estaba de esa manera establecido. Sí, la adopción ilegal, pero no, insisto, la trata y por lo tanto el comercio propiamente tal, para luego tener una adopción ilegal, y al ser ilegal, donde no hay una institución que lleve a cabo la adopción, no hay jueces que lleven a cabo la adopción, no hay ningún trámite como el que acabamos de mejorar en nuestra legislación que lleve a cabo esa adopción, y por lo tanto, obviamente, el poder en este proyecto establecer este delito de la trata de niños y niñas con fines de adopción, para que esté contemplado en nuestro Código Penal, tiene, además de varias fundamentación jurídica, uno de los objetivos es generar mayores resguardos legales en esta materia. Y para eso, eventualmente, una mayor pena, incluso a propósito del concurso de estos dos delitos, si es que uno lo podría mirar de esa manera, ¿cierto? La trata propiamente tal, y ya con estos fines, que en este caso es la opción ilegal, donde recalco que aquí evidentemente es ilegal y por lo tanto no hay nada de lo que ya sabemos que acabamos de, por ejemplo, mencionar en nuestra legislación. Pero mi punto, y lo quiero incluso señalar a propósito de los fundamentos del proyecto, es que lo que se pretende incorporar con la imprescriptibilidad, entendiendo que en su momento, cuando se dejó esa excepción, muy excepcionalísima, para delitos sexuales, obviamente que una de las cuestiones que se tuvo en cuenta fue que las personas, cuando querían ejercer sus acciones legales, ya había pasado mucho tiempo desde que se habían cometido los delitos, y estamos hablando, incluso como son menores de edad, habían llegado a la mayoría de su edad. Bueno, esto también se puede dar acá. Estamos hablando que la mayoría de estas adopciones son de bebés, de niños, de niñas, y cuando las personas se enteran, incluso sus propios padres, ¿no?, quienes los criaron, quienes los educaron, quienes les dieron amor, que fueron adoptados de manera ilegal, es allí donde nace el ánimo de poder ejercer alguna acción, cuando los comercializaron para luego adoptarlos ilegalmente. Entonces, a mi juicio, y por eso lo quiero plantear a esta altura ya como a modo de pregunta, pero ese es como el análisis que me nace hacer a propósito del argumento en su momento de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, es que quien puede ejercer la acción llega incluso a pasar a su mayoría de edad, y por lo tanto pasa mucho tiempo desde que se entera de la comisión del delito. Y, iba a leer el fundamento, pero en realidad sería repetir un poco mi análisis, y por lo tanto, entendiendo que, yo lo entiendo así, que está el mismo fundamento, y entendiendo que el objetivo de este proyecto es la trata con fines de adopción, y no, ¿cierto?, al revés, ¿qué posibilidad hay de entenderlo de esa manera? Y que entonces se comprende en definitiva que concurre el mismo fundamento que sirvió en su momento para establecer una excepción a propósito precisamente de la de las víctimas. Me gustaría, a propósito de lo que planteé yo, si podrían ahondar un poco más, o evidentemente mantienen su mirada. Carlos. Sí, brevemente, cualquiera de los dos. Gracias. Sí. Senadora, a mí me parece que esa lógica, digamos, podría pasar respecto de muchos delitos contra menores de edad, ¿cierto? Que no solamente en relación con la adopción. ¿Sí? Entonces, si efectivamente yo parto de partida, estamos partiendo del supuesto que la adopción ilegal siempre va a ser perniciosa para los niños, ¿ya? Eso no siempre es así, ¿cierto? De hecho, me tocó tramitar en los casos de adopciones ilegales con el ministro Carroza, y muchas veces eran niños que más bien la familia nueva había sido una auténtica familia y muy buena para ellos. Entonces, la verdad es que, claro, nosotros partimos de la base de que esa adopción ilegal es solo para fines de ocasionarle perjuicio al niño, ¿cierto?
Por tanto, por lo mismo digo que no tiene el mismo sentido que el resto de las finalidades de trata, que siempre evidentemente van a ser perniciosas para el menor de edad. Pero así las cosas, ahora me parece que si de partida, lo que se quiere es establecer un plazo mayor, una cosa es establecer un plazo distinto de prescripción, ¿cierto? A lo mejor aumentar el plazo de prescripción o establecer una regla como la que había antes respecto a delitos sexuales, esto es que el plazo de prescripción empieza a correr desde que cumplen los 18 años los menores de edad. Y de todas maneras, me parece que tiene que ser en una normativa distinta a la que existe hoy día porque rompería el sistema, ¿cierto? Que tiene que ver con la lógica de los delitos sexuales, que ameritan este sistema completamente excepcional de imprescriptibilidad, ¿sí? Porque si no pierde fuerza, además, la misma fundamentación de esa imprescriptibilidad que claramente que es una institución anómala dentro del sistema de prescripción de los delitos y que está claramente fundamentada por la misma razón respecto de todos los delitos que están ahí y que es un poco diferente a lo que pasa en lo que pasa ahora, ¿cierto? Que tiene que ver sencillamente con que el menor de edad no se ha enterado, por ejemplo, ¿cierto? De que fue víctima de una adopción ilegal o que el proceso de adopción en su caso no cumplió con la normativa legal. Entonces, me parece que es completamente distinto. Así que si se entiende que ese es el fundamento, me parece que debiese hacerse de esa manera. Me atrevo a sugerirlo. Gracias. Senadora. Sí. Concurro con la opinión de la profesora Santibáñez y quiero también agregar algo. Efectivamente, el fundamento de la imprescriptibilidad en los delitos sexuales, sí, se basa en parte en el desconocimiento en la menor edad, pero también tiene otros ingredientes. Está suficientemente acreditado en la literatura especializada que ha tratado el tema, de que los delitos de violencia sexual, como para englobarlos en términos generales, generan otro tipo de traumas y otro tipo de problemas en el menor. No es solamente el mero desconocimiento muchas veces, sino que al momento en que comienza a realizarse, es decir, cuando comienza a internalizarse lo que se sufrió en la infancia, que muchas veces no se produce inmediatamente, los menores ya adultos en ese caso, o potencialmente adultos, comienzan a cambiar la impresión que tienen a propósito de lo que han vivido previamente. Y yo no estoy tan seguro si eso se verifica necesariamente en el caso de la adopción, como ya lo señaló previamente la profesora. Hay situaciones en que la adopción termina siendo para el menor, es decir, para el bienestar, no para la identidad, no para el derecho a la identidad, sino que para el bienestar del menor incluso podría ser hasta beneficioso. Pero sigue siendo obviamente un delito y sigue siendo un atentado, una acción evidentemente ilegal, porque vulnera otros bienes jurídicos, un bien jurídico distinto que es el derecho a la identidad. Entonces, claro, quizás un poco la invitación probablemente sería entonces a pensar, bueno, si ya no va a ser necesariamente este problema, este trauma, que incluso se ha traducido por la literatura especializada, especialmente en Argentina, por ejemplo, esto que se denomina el derecho al tiempo, es decir, de que quienes hayan sufrido este tipo de delitos tienen el derecho a internalizar de alguna manera ese duelo, el problema que sufrieron, el trauma que sufrieron, y entonces en el momento en que estén preparados, digamos, denunciarlo y generar, por lo tanto, la persecución penal. Pero incluso en esos casos también podrían llegarse a soluciones que no sean necesariamente la de la imprescriptibilidad. Probablemente la imprescriptibilidad está mucho más justificada para los delitos sexuales por lo que ya hemos visto. Gente que recién a los 30 años se da cuenta o toma el valor de llevar adelante una denuncia, un proceso penal, que quizás no se den exactamente en los casos de trata con la finalidad de adopción ilegal. Entonces, quizás dos soluciones posibles. O
o se trata y en ese sentido estoy de acuerdo, o se trata en un artículo distinto, o comenzamos a considerar que todos los atentados o la mayor parte de los atentados contra los menores de edad debiesen ser imprescriptibles, cosa que es bien discutible en todo caso. Bueno, la tercera obviamente mantenerlo en el mismo proyecto tal cual como está, o llegar a soluciones intermedias como podría ser precisamente los aumentos del plazo de prescripción en virtud de suspensiones a los 18 años, y de hecho eso tiene un poco lógica con el 369 quinquies, es decir, esto de que se deja reservado como delito de acción pública previa instancia particular después de que el menor ha cumplido 18 años, porque obviamente después de ese momento él tiene el derecho también a decir, mire, sabe que yo quiero continuar, quiero cerrar esto, quiero terminar este trauma del pasado, quiero denunciar el delito, pero también podría decir, no, en realidad no quiero hacer nada, y por mucho que el Ministerio Público estuviese en antecedentes, mientras que ella no denuncie, mientras que la víctima no denuncie, no puede llegar a otro, no se puede iniciar una investigación, y por lo tanto no se puede llegar finalmente a la persecución y a la condena eventualmente. Por lo tanto, yo mantengo un poco la postura que había señalado previamente, coincido con la profesora Santibáñez, me parece que vale la pena revisar si esto realmente se adapta a esa lógica, tomando en consideración además de que la imprescriptibilidad es un caso absolutamente excepcionalísimo en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias. Muchas gracias a usted. Me pidió la palabra la subsecretaria de Derechos Humanos. Le doy la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio saludar, por cierto, a los senadores y senadoras que nos acompañan. Yo quizás solo enfatizar en algunas dimensiones particulares de este tipo de delitos que efectivamente no concurren en otras situaciones de criminalidad en contra de niños y niñas. En la última década se han abierto comisiones especiales investigadoras en Dinamarca, en Países Bajos, en Suecia, en Francia, en Bélgica, en Noruega, para indagar en la masividad de estos delitos. Entonces no son delitos individuales que uno pudiera caracterizar como una criminalidad común, sino que esto es un fenómeno que ha ocurrido especialmente en el flujo de niños y niñas desde el sur global hacia países del norte, que se amparan, diría yo, también un poco en esta figura de una pretensión de mejora para la calidad de vida de los niños y niñas, que no por eso determinan una menor gravedad del ilícito, y que tiene unas características de masividad que son bien particulares, y que se organizan además al alero de estructuras criminales que facilitan y permiten que estas cuestiones ocurran con esa masividad. Entre distintos países, articulando la voluntad de distintas instituciones que, bajo el pretexto de una mejor calidad de vida para niños y niñas, despojan a los niños de su identidad, y en ese sentido el impacto que puede tener en la subjetividad, en la psiquis de esos niños y niñas que han sido criados en un entorno y que en un determinado momento, a propósito de la búsqueda de su origen, pueden ir develando y encontrando que el origen de esa adopción tiene una ilicitud. Se parece bastante a lo que ocurre en los delitos sexuales y en cómo la subjetividad va construyendo esa propia identidad del ser víctima, y del ser víctima y el de exigir la investigación y la justicia, no necesariamente en contra de su padre y su madre o contra su contexto familiar, sino que justamente sobre esas estructuras que permitieron que estos delitos ocurrieran de manera masiva. Entonces yo creo que hay que analizarlo no únicamente desde la lógica del derecho penal estricto, que por cierto es algo que por consecuencia y coherencia con el ordenamiento nacional e internacional tenemos que tener a la vista, pero también hay que reconocer las características particulares de estos delitos y cómo, muy probablemente a propósito del proceso judicial, es el único camino o la única vía que tienen estos niños para develar el origen de estas adopciones, y por tanto lograr ese reencuentro con la propia identidad, y por tanto creo que es una dimensión que hay que tener a la vista, y si se me permite, senadora, quizás poder escuchar también opiniones de expertos psicólogos, psicólogas infantiles que puedan darnos cuenta de ese trauma y del impacto de ese trauma, justamente para tener más claridad sobre la pertinencia de equipararlo a los delitos sexuales. Eso, presidenta.
Muchas gracias a usted, subsecretario, y muchas gracias también a los profesores que nos acompañaron, a la señora María Elena Santibáñez, al señor Carlos Cabezas. Quiero nuevamente ofrecer la palabra sobre el proyecto, alguna duda, alguna consulta. Ok, este proyecto es de artículo único y por lo tanto, votándolo hoy, podríamos despacharlo a la sala o votarlo en general, porque... ¿Cómo? Sí, claro. No, por supuesto, perdón. O sea, vamos a votarlo para poder abrir un plazo de indicaciones y luego, insisto, poder concentrarlo en lo que, por lo que veo, puede tener mayor discusión o no tener un acuerdo, obviamente, que es la imprescriptibilidad. Porque si bien es de artículo único, busca dos cuestiones. Una es establecer como delito la trata de personas con fines de adopción ilegal y, por lo tanto, ir incorporando en nuestro Código Penal cada vez que se habla de la trata, por ejemplo, en relación a la explotación sexual, agregar la adopción ilegal, en relación a la explotación sexual, agregar la adopción ilegal, en relación a la extracción de órganos, agregar o la adopción ilegal. Es decir, agregar, insisto, la trata con fines de adopción ilegal. Y como segunda cuestión, establece la imprescriptibilidad. Entonces, me gustaría que al menos lo votáramos a favor en general, entendiendo que si bien es de artículo único, pudiéramos abrir, ¿cierto?, este plazo de indicaciones para poder a lo mejor recoger algunas de las ideas que han planteado los profesores respecto de, el señor Carlos Cabeza le llamó el derecho al tiempo, después abrió una posibilidad de un plazo de prescripción con una suspensión a propósito de la mayoría de edad, bueno, poder a lo mejor tener una mirada con eso o ya directamente rechazar esa parte del proyecto. Lo que no me gustaría es que, siendo artículo único, se rechace el proyecto completo, porque es evidente que hay trata de personas que tiene un fin de una adopción ilegal, que no es lo mismo que la adopción ilegal a seca, y que tiene, lógicamente, al menos esto se pide en el proyecto, una pena distinta y un trámite distinto. Senadora. Gracias, presidenta. Yo le pediría que no lo votara en general y que fijara un plazo de indicación y lo empezáramos a ver en particular y finalmente votáramos en general que en particular. Porque creo, bueno, a mí me hace sentido algunas de las cosas que dijeron los profesores, comparto la finalidad, de hecho soy autora o coautora, el autor es el senador Kass, que me invitó. Creo que es un tema importante, pero creo que por ser un tema tan importante también no debemos equivocarnos. Entonces yo lo que le pediría es que no lo vote en general, que fije el plazo de indicaciones y que lo empecemos a ver cómo es el trámite en general y en particular, ¿no es cierto? Ir viéndolo en particular de acuerdo a las indicaciones y ahí se vota en conjunto como lo hemos hecho otras veces. Ok, yo voy a recoger esa solicitud. Senador Durresti. Presidenta, yo tengo un debate en este proyecto. A mí no me gustan las buenas ideas que están mal planteadas en la redacción, porque generalmente terminamos adaptando una situación, quedándonos con un proyecto, y cuando la evidencia o los académicos, los invitados o los informes que pedimos nos señalan algo distinto. Claramente la trata con fines de adopción ilegal obviamente es un vacío que hay que señalarlo, pero nos fuimos a la prescripción en que claramente lo que nos señala, y ahí agradezco al profesor Cabeza, nos ilustra o hay que tener una mirada. Tenemos a la vista un informe que lo estudiaremos, que nos hizo la biblioteca respecto a la imprescriptibilidad. Entonces, yo creo que si algo no es adecuado cuando nosotros en legislación penal legislamos de manera inorgánica y terminamos generando un conjunto de cuerpos normativos. Me sigue sembrando una duda y pedirle a la subsecretaria o si a alguien se le ocurre otra persona, el tratamiento. Yo no logro hacerme una convicción de cuáles son los instrumentos que se van a aplicar y cómo va a operar en la ley de adopciones. Nosotros dimos una discusión grande en la ley de adopción,
nos tocó, Presidenta, estar en la promulgación con el presidente. Creo que es una ley de enorme importancia y de ahí se van a derivar varios elementos con los ilícitos que nosotros ahí establecimos. Entonces, al menos yo lo que pido es un poco de tiempo para generar una convicción de la mirada, ¿sí? Porque de una mirada global. Yo creo que nadie está en desacuerdo en legislar sobre esta materia. Hay vacío, pero creo que no estamos centrando adecuadamente. Estamos mezclando 3 o 4 instituciones que puestas en un solo proyecto son contradictorios. Entonces, vuelvo atrás, independiente del plazo de indicaciones y el poner a trabajar a nuestros asesores y lo que nos pueda ayudar el Ejecutivo. Primero, un análisis de ya de funcionamiento de la ley de adopciones con la nueva modalidad, cómo ahí evitamos. Segundo, algo que también creo que es importante y lo decían algunos de los invitados, hay una comisión en curso de las adopciones ilegales. Nosotros tuvimos un conjunto de adopciones, digamos, brutales desde el punto de vista de la laxitud respecto de los procesos, pero ahí, más que una nueva legislación, hubo un conjunto de omisiones por parte del propio Estado de cumplir normas. Creo que hay una jueza que está siendo, ex jueza que está siendo requerida su extradición, creo que el registro civil seguramente falló. Entonces, no era la legislación, es que un conjunto de actores y la ciudadanía y el Estado y la opinión pública y el Parlamento no cumplió. Bueno, fueron muchos en época de dictadura, sin funcionamiento de estas instituciones, pero no es solo el núcleo. Yo creo que hay un conjunto de instituciones que no funcionaron. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión de eso y no es simplemente instituciones tan centrales como la prescripción. Hago mío la opinión del profesor Cabezas cuando dice la cantidad de delitos brutales o, no sé, homicidios o otras situaciones, vamos a aplicar la misma norma respecto de la prescripción. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde ponemos cómo se va el bien jurídico protegido? Entonces, quiero tener un mayores elementos de convicción. Me sumo ahí a la opinión de la senadora, que nos demos un plazo, pero sin perjuicio de eso, precisar alguna de las instituciones y particularmente, y aquí si esto es una petición directamente a la subsecretaria o con alguna otra de las carteras con las que a usted se relaciona a la subsecretaria, en la ley de adopciones, cómo aplica, cómo el nuevo sistema nos va a ayudar, que lo que hay de ahí de norma que eventualmente no es necesario que lo dupliquemos acá. Eso, gracias. Sí, gracias, senadora Araya. Gracias, presidente. Agradecer la exposición a nuestros dos invitados. Yo creo que como nos vamos a dar un tiempo, sería bueno poder resolver, o sea, 2 temas. Uno que está muy entrelazado con el proyecto, el tema de la imprescriptibilidad. Yo, al igual que el profesor Cabeza, no soy de los partidarios de que todo sea imprescriptible, porque la prescripción tiene un sentido jurídico, tiene un sentido de dar cierta certeza a todos. Entonces, por eso, cuando uno empieza a abrir esta puerta de la imprescriptibilidad, es difícil después de cerrar. Y la duda lógica que surge es, bueno, ¿por qué este delito y por qué este otro no? Entonces, en eso probablemente poder, en virtud de lo que dice el profesor Cabeza, analizar en este punto, respecto de este proyecto puntual y lo que está en la ley de adopciones, qué debiera o no debiera ser imprescriptible, por un lado. Y lo otro, que también el profesor Cabeza dice algo que yo creo que siempre es dolor de cabeza en los tribunales, que son los concursos de leyes penales. Entonces, también a través de este proyecto probablemente podríamos hacer, o él nos podría hacer alguna sugerencia respecto de cómo corregir ese eventual concurso de delitos que se produce a fin de evitar esta suerte de interpretaciones que muchas veces son dispares en distintos tribunales. Entonces, para poder ir cerrando bien el ciclo, y también, como la nueva ley de adopción efectivamente todavía no está vigente, el problema se va a suscitar respecto de las normas anteriores. Entonces, también hay veces que ha quedado algún vacío, quedaron normas contradictorias que sea necesario corregir, o si no es corregir, a lo menos dictar alguna norma de carácter interpretativa, a fin de poder evitar los conflictos futuros que se puedan suscitar, sobre todo por los concursos de delitos que se pueden producir. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo quiero decir lo siguiente, bueno, a propósito de lo que decía el senador Durresti, que la mesa intersectorial que había desde el Ministerio de Justicia ya terminó, por lo tanto no hay una... ¿Sigue? Y bueno, como para buscar un espacio donde se pueda levantar esta información, el derecho comparado siempre ayuda también, a propósito de que la prescripción evidentemente es la regla general, y yo también he sido bien defensora de aquello. Si no es la imprescriptibilidad, entonces habrá alguna fórmula, como lo han planteado incluso acá, donde podamos permitir, si al final es eso, ¿cierto?, de que alguien ya mayor de edad o que ha transcurrido el tiempo pueda ejercer esta acción, a lo mejor estableciendo, existe una cuestión distinta, ¿no?
pero obviamente cumpliendo el objetivo. Entonces, bueno, vamos a fijar ese plazo y creo que es vital no perder el foco del proyecto, ¿no? Nosotros en la sesión pasada con la ministra de Desarrollo Social, con la presencia también de la subsecretaria que nos acompaña, estaba incluso el ministro, quedó claro que en la ley de adopción se establece efectivamente la adopción ilegal. A mí, quiero transparentar esto, me costó incluso entenderlo, está Connie presente, tuvimos varias reuniones antes, pero bueno, de que la trata con este fin no es lo mismo que la adopción propiamente tal, ambas ilegales, ¿no? Pero, y por eso el poder resguardarlo de esta manera. Así que bueno, vamos a dar a conocer pronto el periodo para tener indicaciones, para recoger esta información que hemos ido solicitando, que la Secretaría ha tomado nota, y luego cuando pongamos el proyecto en tabla nuevamente va a ser para votarlo, y esa vez, como decía la señora Desberger, lo vamos a votar en general y en particular, cosa de que se vaya a la sala, que lo demás es el trámite, son las normas, la regla que nosotros tenemos acá. Así que muchísimas gracias a ambos profesores por habernos acompañado, gracias Constanza también por estar presente, a la subsecretaria Dado que vino por este tema, y le doy la palabra al señor secretario para iniciar la discusión del segundo proyecto en tabla. Señor secretario, le doy la palabra para el segundo proyecto en tabla para seguir la discusión del proyecto que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Aquí estamos discutiendo y votando, así que gracias. La palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sus señorías, recordarán que también tenemos pendientes el tercero bis y el tercero sexias, ¿ah? Pero ahora estamos específicamente en el tercero cuáter, una redacción alternativa que sus señorías, junto con el Ejecutivo, propusieron en la página 38, pero tenemos un 38, digo, pero tenemos un documento alternativo con la redacción que se está proponiendo para recoger todas las dudas e inquietudes que sus señorías tenían en relación con esta normativa. Y respecto de ese artículo tercero cuáter, estoy viendo este documento, sus señorías. Entiendo que este documento se entregó la semana pasada, yo no estaba, pero... Sí. Esta señora Paulina. Sí. 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 Entonces, respecto entonces, sus señorías, de este documento que ustedes estuvieron revisando la semana pasada, ¿qué está aprobado? Está aprobado el encabezamiento del artículo tercero cuáter, el número 1, con sus letras A, B, C, D, E, F, G y H. Allí hubo, por ejemplo, en el caso de la letra G, se acogió la alternativa de la senadora señora Luz, dejando la última parte de esa letra G que propone la señora Luz para ser colocada en la letra C.
Y así, varias pequeñas correcciones, pero el punto es que quedó aprobado todo eso hasta la letra H. Enseguida, del número 2 se aprobó el encabezamiento y también se aprobaron las letras A y B. Entiendo que se rechazó la alternativa que había propuesto el senador Don Matías, 3x2. Y quedaron pendientes en la letra C, que se refiere a celebrar cualquier tipo de actos o contratos entre partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto en el título 16 de la ley número 18.046. Habría una propuesta alternativa que se iba a entregar en esta sesión, que por lo menos se iba a discutir o conversar en esta oportunidad. Senadora. No, una sola duda respecto a lo que dijo que ya teníamos aprobado, porque el secretario cuando habló de la aprobación de la letra G, dijo que la última parte de mi indicación se había trasladado a la letra C. No era eso. Se mantenía la letra G, pero además se agregaba en la letra C. Iba a estar en las dos letras, no solamente que se trasladaba. Sí. No, se trasladaba en el sentido que también se ponía la letra C, que lo había dicho el senador Walker o Araya. Ya, entonces ahora corresponde la letra C, que es de la que no nos hemos pronunciado. Senador Walker. Sí, la verdad es que, bueno, en esto me tocó participar en la reunión con los asesores, junto con Hugo Castelli, asesor legislativo del Ministerio del Deporte. Aprovecho de saludar, por supuesto, al ministro Jaime Pizarro. Y yo creo que, como está la propuesta de remitirlo a la ley 18.046, es suficiente. O sea, como está en la propuesta. Celebrar cualquier tipo de acto o contrato entre partes razonadas de conformidad con lo dispuesto al título 16 de la ley 18.046. Para mí, por lo menos, con eso es suficiente. Senadora. A mí me hace ruido. Me hace ruido porque si se entendiera como dice el senador Walker, lo podría entender, pero estamos en un encabezado de incompatibilidades. Es decir, estamos diciendo que es incompatible celebrar cualquier tipo de actos o contrato entre partes relacionadas. Y luego agrega la norma de conformidad con lo dispuesto en el título 16 de la Ley de Sociedad Anónima. Esa redacción pareciera que es incompatible. Y luego la remisión, porque dice conformidad con lo dispuesto, la Ley de Sociedad Anónima no la prohíbe ni lo hace incompatible, sino que le hace exigencias y lo regula. Entonces, aquí parece que es incompatible. Dice es incompatible de acuerdo con lo dispuesto en el título 16. Eso es lo que me hace ruido. Entonces, a lo mejor celebrar cualquier tipo de actos o contratos en partes relacionadas, salvo que se haga de conformidad con lo dispuesto en el título 16 de la ley 18.046. Porque si no, no se entendería. Gracias, senadora. Senadora Araya. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a don Hugo. Es que yo lo que entiendo de esta norma, y por favor me pueden corregir si estoy equivocado, aquí lo que se está prohibiendo es que partes relacionadas puedan ejercer los cargos de director o los que señala el número 2, porque en el fondo la referencia yo entiendo que la referencia que se hace al título 16 de la ley 18.046 es para los efectos de entender qué se entiende por parte relacionada, no respecto de la regulación, porque si en el fondo lo que quisiéramos decir una parte relacionada puede contratar, debería ser la redacción distinta. Y debería ir como un capítulo aparte diciendo que en el caso de parte relacionada deberán observarse la norma dispuesta en la ley de mercado de valores. Entonces no sé si es correcto lo que estoy diciendo, estoy equivocado, porque por ejemplo es la interpretación de la reacción que tiene el... Sí, me pidió la palabra el senador Walker, la senadora Sberger, pero de repente le doy la palabra al Ejecutivo solamente para aclarar ese punto y así vamos despejando. Sí, vamos. Para no perder, por su intermedio, señor presidente, para no perder el hilo de la conversación. Este párrafo, este literal, fue incorporado en las indicaciones que hace el senador Alfonso Urresti y el senador Matías Walker respecto de los actos y contratos de partes relacionadas. En la discusión
o en la revisión, más bien dicho, interna entre los asesores, efectivamente, por la formulación quedaba poco coherente con los encabezados de los distintos numerales de este artículo 3º quater. Entonces, efectivamente, no tuvimos la oportunidad de conversarlo, pero como se trata de una materia que es importante, que se aplique a la Liga, en tanto sociedad anónima cerrada o especial, me parece a mí que es mejor quizás agregarlo, como hace la propuesta de que está en esta misma hoja al final, como un tercero septies, que ya no haciéndose cargo de los encabezados, pero siendo normas que regulan a la Liga, los que señala, que está al final dice, las sociedades anónimas deportivas profesionales quedarán sujetas a la regulación sobre operaciones con partes relacionadas del título 16 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Y con eso se cierra la regulación de las ligas deportivas profesionales y lo sacamos del tercero quater que está regulando incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones. Y eso fue agregado, como señalaba recién, en las indicaciones, no es indicación del Ejecutivo, es parte de las indicaciones que fueron agregadas recién. Sí. Ok, muchas gracias, senador Gómez. Sí, no, yo me allano a la propuesta del Ejecutivo, me parece que queda más ordenado, ¿sí? Estamos todos de acuerdo respecto al fondo, es un tema de redacción, así que me allano a la propuesta del Ejecutivo. Sí, pero igual a mí me parece que debería quedar claro, no sé, senadora, la palabra, pero a propósito de lo que planteó el senador Araya, porque estamos todos claros en el fondo, pero estábamos entendiendo distintas cosas. Senadora. Presidenta, lo que pasa acá es que yo creo que hay dos posiciones en la mesa, ¿no es cierto? Yo efectivamente no estoy de acuerdo con esta letra C, porque acá lo que se hace de frentón es prohibir no sé, o declarar incompatible todo tipo de acto contrato de directores, gerentes, etcétera, con partes relacionadas. Yo creo que el tema deportivo, ¿no es cierto? O sea, al revés, antes. Yo soy partidaria de que no sea incompatible, sino que se regule. La ley de sociedades anónimas regula los contratos, actos y contratos entre partes relacionadas en cualquier sociedad anónima. Entonces yo digo, ¿por qué en deporte vas a ser más exigente que, por ejemplo, en materia de salud o en cualquier otro, en materia económica que se regula por la ley de sociedad anónima? Por eso, pero por eso yo estoy de acuerdo con el artículo 3 septies y no estoy de acuerdo con la letra C. Lo que estoy diciendo que usted y yo estamos de acuerdo, pero que lo que el senador Araya propone no es un término, un tema de redacción, es que él, entiendo, está de acuerdo con la redacción de la letra C, porque la querría hacer incompatible. ¿Puedo aclarar mi punto? Sí. Gracias, senadora. Perdón, es que no es que yo esté proponiendo eso, lo que pasa es que yo, después de escucharlo todo, entiendo que aquí hay dos discusiones. La primera es que en el caso de parte relacionada pueden o no pueden ser directores. Si se acepta esa posición, no tiene sentido la otra, pero si uno dice, mire, pueden ser directores, ok, vamos a una norma, pero se aplica la norma de conflicto de interés y todo lo que regula la ley de sociedad anónima. O sea, primero despejemos si puede o no puede, Eso. a propósito de la palabra al Ejecutivo, pero bueno, senador Boca. A ver, Presidenta, esto es muy simple. Yo soy partidario, y por eso mi indicación original, de establecer una prohibición, ¿no? Si no hay acuerdo en eso, yo estoy de acuerdo en remitirnos respecto a la regulación, como propone el artículo 3 septies, remitirse a la regulación que actualmente está en la ley de sociedad anónima, que efectivamente regula los actos con partes razonadas, y ahí tiene que hacerse bajo condiciones generales de mercado, ¿no es cierto? Y eso está efectivamente regulado. Yo prefiero prohibirlo. Lo que no quiero es que nos entrampemos en este artículo, porque no es lo más importante del proyecto. Yo, en lo principal, por así decirlo, estoy de acuerdo con prohibir como está. Si eso no genera consenso, estoy de acuerdo en generar un consenso respecto a la regulación y dejarlo en otro artículo que sería el tercero séptimo. Pero lo que pido es que avancemos, Presidenta. Sí, lo que pasa es que, senador, no podemos avanzar si no se da la discusión. Entonces, bueno, pero ya habiéndolo escuchado todo y habiendo aclarado la duda,
Estamos de acuerdo entonces en que no se va a prohibir, sino que se va a regular, va a ser en virtud de la regla general. El Ejecutivo planteó una especie de redacción, por decirlo de alguna manera. Le voy a dar la palabra a la Secretaría, pero a grandes rasgos, en definitiva, sería votar en contra de la letra C, porque ya que estamos haciendo algo más acordado, y avanzar en la propuesta. ¿Sí? ¿La tiene? De la... Ya. Pero primero la letra C, porque hay que retrasarla para avanzar el otro. Sí. Sí. Y en La votación señora la letra C. presidenta somete a votación la letra C. Senadora señora Insberger. En contra. Senador Soraraya. Senador Sor Walker. Señora presidenta. En contra. Señora presidenta, resultado de la votación. 4 votos por el rechazo. Ah, esta. Sí. Ah. El número 2. ¿Me lo mandaste? Sí. Ya cumplió. Ah, la tenía acá. Señora presidenta, yo tengo aquí la redacción para el artículo 3º septies. La redacción para el artículo 3º septies sería la siguiente. Artículo 3º septies. Las sociedades anónimas deportivas profesionales quedarán sujetas a la regulación sobre operaciones con partes relacionadas del título 16º de la ley número 18.046 sobre sociedades anónimas. Sí, claro. Hugo, sí. Hay que hacer una precisión. El tercero regula las ligas. La adscripción de las sociedades anónimas deportivas profesionales está más adelante regulado. Entonces esto tiene que referirse a las ligas deportivas profesionales. Senador Boca. Sí, es que es muy importante, la precisión. Se refiere a las ligas. En todo caso, recordemos que, claro, los integrantes de las ligas son sociedades anónimas, pero puede ser corporaciones con fondo puede ser deportivo corporaciones o con fondo de deporte profesional. Entonces, igual son accionistas de la liga, pero entonces es más propio que se hable de la liga deportiva profesional. Tiene razón el tercero, el profesor. el encabezado las ligas del deportivas es profesionales. la regulación de las ligas deportivas. Y Hay el una tercero, relación de tercero, género tercero, especial. Exacto. Sí. Las ligas deportivas profesionales serán... Señor secretario, ¿lo tiene? Sí, las ligas profesionales. Señora presidenta, quedaría entonces la redacción de este modo. Artículo 3º septies. Las ligas deportivas profesionales quedarán sujetas a la regulación sobre operaciones con partes relacionadas del título 16º de la ley número 18.046 sobre sociedades anónimas. Perfecto, en votación. La señora presidenta somete a votación esa redacción para este nuevo artículo 3º septies. Senadora señora Insberger. A favor. Senador Soraraya. Senador Sor Walker. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa. Señora presidenta, enseguida, a continuación, aparece allí un número 3, que dice: no podrán ser directores de una liga deportiva profesional, gerentes o ejercer cargos en cualquiera de sus órganos, a las personas afectadas por la revocación a que se refiere el artículo 77 de la ley número 18.046. B, los funcionarios de organismos centralizados, descentralizados, de empresas del Estado y de empresas de administración autónoma, en las que el Estado efectúe aportes o tenga representantes en su administración, en relación a las entidades sobre las cuales dichos funcionarios ejercen directamente y de acuerdo con la ley funciones de fiscalización o control. C, los senadores, diputados, alcaldes y concejales. D,
el Contralor General de la República, los consejeros del Banco Central y del Servicio Electoral, el Fiscal Nacional y los fiscales del Ministerio Público. E. Los ministros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y los jueces de instancia que pertenezcan al Poder Judicial. F. Los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, gobernadores, consejeros regionales, secretarios regionales, ministeriales y embajadores, jefes de servicio y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos, con excepción de los cargos de director de las sociedades anónimas abiertas en las que el Estado, según la ley, deba tener representantes en su administración o sea accionista mayoritario, directa o indirectamente, a través de organismos de administración autónoma, empresas fiscales, semifiscales, de administración autónoma o aquellas en que el Estado sea accionista mayoritario. G. Los comandantes en jefe y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el alto mando policial, el director de la Policía de Investigaciones y su alto mando policial. H. Los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero y del Instituto. Las personas que adquieran la calidad de funcionarios en los organismos o empresas públicas indicadas cesarán automáticamente en el cargo de director, gerente o integrante de cualquiera de los órganos de una liga deportiva profesional. Y las personas que ejerzan cargos directivos, gerenciales o de órganos internos de una federación deportiva nacional a la cual se encuentre integrada la liga respectiva. De igual manera, quienes ejerzan cargos directivos, gerenciales o de órganos internos de una liga tendrán incompatibilidad para ejercer dichos cargos en la Federación Deportiva Nacional a la cual se encuentre integrada. J. Los corredores de bolsa y los agentes de valores, así como sus directores, gerentes, ejecutivos principales y administradores. Tratándose de sanción administrativa o condena penal, lo establecido en este artículo se extenderá por 5 años desde que la respectiva sanción o condena se haya cumplido o haya prescrito la sanción o pena. Sobre el punto, ¿todos de acuerdo? ¿Votamos el número 3 completo entonces? ¿Les parece? ¿El Ejecutivo? ¿Sí? Ok. Señor secretario, en votación. La señora presidenta somete a votación este número 3 que se acaba de leer. Senadora señora Bensberger. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador Solwalker. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Señora presidenta, luego del cuáter viene el quinquies, este está aprobado, ya lo tenemos listo, está listo. Después viene en la página 51 el tercero sexies, este estaba pendiente. Página 51 sobre la luz. El tercero sexies. Aquí hay indicación de los senadores señores Durresti y don Matías y del Ejecutivo, que corresponden a las indicaciones 10 nonias y 2. Dice lo siguiente, artículo tercero sexies. De las competiciones femeninas de deporte profesional, las ligas deportivas profesionales que mantengan bajo su responsabilidad la organización y o realización de competencias femeninas oficiales de carácter nacional en categoría adulta, sea que consideren sistemas de ascensos y descensos de equipos, confieran cupos o habiliten la participación en torneos internacionales, podrán continuar su actividad siempre y cuando las organizaciones deportivas profesionales que la integran cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que las organizaciones deportivas profesionales de base integradas a estas ligas constituyan y mantengan equipos profesionales femeninos con jugadoras sujetas a contratos de trabajo o deportistas profesionales y con sus respectivos trabajadores que desempeñen actividades conexas, conforme a la regulación establecida en el capítulo 6 del título 2 del libro 1 del Código del Trabajo. 2. Que la contratación laboral de las jugadoras profesionales referidas precedentemente tenga como parte empleadora única y exclusivamente a la respectiva organización deportiva profesional de base. Estará prohibida toda forma de subcontratación o tercerización de sus servicios. ¿Sigue el Ejecutivo? Solo
reiterar lo que hemos señalado en sesiones anteriores, que esto es lo que recoge la modificación que hizo la ley 20.019, la ley 21.436 sobre profesionalización del fútbol femenino. Por lo tanto, lo que hay es una transcripción adecuada al sistema nuevo, haciendo referencia a las ligas deportivas profesionales. Tengo una sola duda, que lo hicieron ver las jugadoras y los dirigentes en la sesión pasada, porque aprobado esto, y algo hablamos con el ministro, ellas van a poder constituir su propia liga de fútbol femenino, me refiero. O sea, queda habilitada la posibilidad. No, que, claro, sí, podrían hacerlo, podrían hacerlo, pero es un tema que depende, evidentemente, de la... Podrían hacerlo perfectamente. Con la independencia que eso significa desde el punto de vista presupuestario, porque es que quiero aclararlo, digamos, antes de votar, porque, e insisto, lo hablamos al ministro la sesión pasada, hoy día todas las decisiones dependen, por decir de alguna forma, de la misma organización. Con esto, eventualmente, ellas podrían, pero igual quedarían al alero, ¿cierto?, de la Liga de Fútbol Profesional. Y luego podría tener una Liga de Fútbol Profesional femenino. Efectivamente, aquí lo primero es que el organizar la liga va a tener una mirada sobre todo lo que es el desarrollo de los campeonatos. El fútbol femenino ha tenido el avance que la ley hoy día expresa claramente al estar profesionalizada. Ese es el primer espacio que ya se haría común para los torneos, tanto de damas como de varones. Adicionalmente a eso, queda abierta la opción de que se pueda desarrollar la liga femenina con carácter de exclusividad. En la mirada de cómo ha ido avanzando este proceso, yo creo que hay dos aspectos que aquí son los que surgen con mayor consistencia. Uno es que efectivamente haya una mayor gestión respecto del fútbol femenino, que tiene que ver con organización, que tiene que ver con desarrollo, que tiene que ver con competencia. Y dos, la más importante de todas, que cuente con los presupuestos para impulsar y desarrollar esta actividad. Ambas situaciones se pueden dar teniendo una liga o teniendo efectivamente separadas dos ligas de fútbol profesional. Ok. Entonces, señor secretario, en votación. Lo leí solamente. La señora presidenta somete a votación el artículo 3º sexies. Senadora señora Bensberger. Yo voy a votar a favor y solo señalar, ¿no es cierto?, en el fundamento que efectivamente las mujeres van a poder tener una liga deportiva femenina. Les va a costar mucho más por la cantidad de patrimonio que tienen que tener para formarla, que es excesivo, como lo dije en su momento. Senador Soraraya. Senador Walker. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Luego, señora presidenta, viene la indicación 1 duodécis, que está aprobada. Me permito recordar a su señoría que lo que está aprobado allí es la propuesta de la senadora señora Luz, y se entiende subsumida la propuesta del Ejecutivo en esa norma que propone la senadora señora Luz. Y ahora viene la indicación número 2 bis y la 2 ter. Esta recae sobre el numeral 2 del proyecto de ley. Ahora finalmente hemos llegado al numeral 2 del proyecto de ley, nos hemos puesto al día con realmente cómo era el texto del proyecto. Sí. ¿Me está pidiendo la palabra el Ejecutivo, Hugo? Sí. Sí. No, recordarle a la Secretaría que teníamos pendiente de votar el 3º bis referido a... perfecto, ya, porque es donde estábamos proponiendo recoger una indicación de la senadora Bensberger y también recoger una indicación de los senadores de Urresti y Walker que se refieren... Para terminar definitivamente Sí, me parece bien. El artículo Entonces, 3º y vamos a ir dejar con ese primero regulada... y sí continuamos en orden. Página, señor secretario. 20. Sí, presidenta, como recuerda Hugo, y lo habíamos planteado al inicio de la sesión, estaba pendiente también el artículo 3º bis. Está eso en la página 33 de nuestro comparado, página 33 del comparado. Esto
se relaciona con las indicaciones 1 decies, que es de la senadora señora Luz, y las indicaciones 1 nonies y 2, que son de los senadores Durresti y Walker y del Ejecutivo. Este artículo 3 bis dice lo siguiente, voy a leer, porque son distintos en realidad. Entonces, ¿cuál leo primero? ¿El de la señora Luz? 33, don Alfonso. Página 33. ¿Ustedes tenían una propuesta? No, recogieron aquello. Pero igual le doy la palabra porque Sí, no, para repetir a lo solo mejor la idea recién. para explicar un poco lo que hablamos también en la mesa de asesores y es recoger el sentido que han tenido varias de las indicaciones que se han presentado, que se han ido aprobando. Tiene que ver con matizar la regulación de la liga en el sentido de que los estatutos podrán considerar diversos aspectos para su desarrollo. En este caso el artículo hablaba en la indicación del Ejecutivo sobre la regulación y la compra y venta de acciones en el caso de los ascensos y descensos de la liga y en el caso del retiro o el aumento o disminución de clubes participantes de la liga. Efectivamente, tiene sentido que aquello sea señalado en términos de que estas materias podrán estar consideradas en los estatutos más que sea como una imposición de que debe regularse, porque efectivamente una liga deportiva de balonmano o de básquetbol pueda considerar solo la participación de 8 o 10 equipos sin ascenso y descenso, que son ligas que están en formación, distinta a esta lógica de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones acerca de estar pensando permanentemente en esta regulación respecto de solo una modalidad de partida. Entonces, por eso recogemos la propuesta que separa en 3 literales los aspectos que puedan considerar esos estatutos, lo referido a los ascensos y los descensos, lo referido a los aumentos o disminución de equipos que compiten y lo referido a la regulación de comisiones de arbitraje o de otro tipo al interior de... Y todo esto que en la lógica de la sociedad sea el pacto de acciones, que es la indicación de la senadora Luz. Sí. Sí, por supuesto. Gracias, Hugo. Entonces sería... Espero interpretar bien el espíritu. Sí, sí, está perfecto el orden. Muchas gracias. Sería entonces la indicación de la senadora Ebensberger más de eso, de la penúltima columna de nuestro comparado. En votación, señor secretario. Gracias, Presidenta. La señora Presidenta somete entonces a votación el artículo 3 bis, según la redacción que propone la senadora señora Luz, con el agregado del inciso final de los senadores señores Durresti y Walker, que dice, en el caso que se produzca un descenso desde la última categoría de la Liga Deportiva Profesional, etcétera. Y, Presidenta, y en la letra C de la mía se le agregó donde dice a las organizaciones deportivas profesionales de base. Eso le agregó el Ejecutivo. Sí. Organizaciones deportivas profesionales de base. Sí, senadora Araya. Voy a preguntar algo y si estoy cometiendo alguna burrada me lo hacen saber. Lo que pasa es que en la última propuesta, ¿cómo funciona en el fondo el sistema financiero que tienen? Porque en la práctica lo que está diciendo, el último artículo está haciendo una norma de subsidiariedad y solidaridad en materia laboral. Entonces lo que ocurre, por ejemplo, si un club está a punto de quebrar, ¿qué medidas se toman? Porque en el fondo recarga el patrimonio del resto de los clubes que probablemente pueden tener los mismos problemas que tiene ese club. Estoy pensando sobre todo, no en los clubes grandes, pero en los clubes más de regiones, que todos sabemos que independiente de que sean sociedades anónimas, vienen a 3 y a 4. Entonces, como esto en el fondo puede evitar que la caída de este club sea en el fondo un dominó, una escala que arrastre a otro. Entonces no sé si es una explicación, no, porque por el desconocimiento de cómo opera el sistema, porque en sociedad uno lo puede entender. Viene aprobado de primer trámite una modificación a la ley de sociedad anónima, por eso es importante. Ahora estamos en ligas, que es lo que no contempla la 20.019. A los clubes ya hay una regulación bien abundante y además hay una modificación que viene aprobada de primer trámite que se refiere en ese caso a la aplicación de la ley sobre reorganización y emprendimiento de esa superintendencia, que se pueden acoger en el caso de insolvencia a las normas para la reestructuración. No, lo que estamos nosotros regulando ahora es la liga. La consulta suya se refiere a los clubes y eso viene aprobada una norma nueva de primer trámite que se refiere a que esos clubes, en el caso de insolvencia, se podrán acoger a la norma de la ley de emprendimiento.
que en eso estamos de acuerdo, si me preguntas eso, porque lo que ocurre, por ejemplo, un club X se acoge a la ley de reorganización y no puede pagar las indemnizaciones laborales. Como consecuencia de lo anterior, según lo que dice esta norma, es la liga la que se hace cargo del pago de esa indemnización. En este caso, la norma que estamos es recogiendo un requerimiento que hizo el Sindicato de Futbolistas Profesionales y además acogiéndose también a uno. ¿Pero qué implica la Esto es solo en el caso caso de que pierda la categoría profesional, es decir, que salga distinto a la situación de un club dentro de la competencia de insolvencia. En este caso, las deudas laborales y previsionales, en el caso de un club que es manteniéndose en la categoría profesional caiga en insolvencia, sigue siendo de su responsabilidad las deudas laborales y previsionales. La prevención que se nos hizo es que en el caso de la pérdida de la categoría profesional, la sociedad anónima o el Fondo de Deporte Profesional le traspasaría las deudas laborales y previsionales a la corporación que le dio origen. Cuestión que en el caso de Arturo Fernández Vial generó una discusión que se judicializó y la corporación dijo, ¿por qué debo hacerme cargo yo de la mala gestión? Por eso se levanta, como es una situación que está sometida permanentemente al control de la Liga, el cumplimiento, y esto es parte de las ideas matrices de la ley 20.019 que se publicó y se dictó el año 2005, que los clubes hagan cargo responsablemente de atender las obligaciones laborales o previsionales, es un caso excepcionalísimo, pero de pasar, como acaba de pasar, se haga solidariamente responsable la Liga en el caso de que la pérdida de categoría arrastre deudas laborales y previsionales para los trabajadores. Esa es la explicación, senador. Siendo profesional, responden ellos. Perdiendo la categoría profesional, responde el original o la liga. Ok, entonces le voy a dar la palabra al señor secretario. Lo vamos a poner en votación porque, bueno, va a explicar que van a quedar subsumidas, pero le doy la palabra. Gracias, Presidenta. La Secretaría ya recogió la redacción, así es que sus señorías no tengan cuidado en eso. La señora Presidenta somete entonces el artículo 3º bis propuesto por la senadora señora Luz con todas las correcciones que se han planteado. Senadora señora Bensperger. Senador Solaraya. Senador Soturresti. Don Matías. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, el resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Ok, muchísimas gracias y gracias ministro, gracias Hugo, a la senadora, a los senadores, a la secretaría, a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.